hay que disminuir la privación de libertad y que sea la excepción y no la regla por diferentes razones. Voy a dar 4 fundamentales. Una es porque lo dice la Convención de los Derechos del Niño y los demás instrumentos, estándares internacionales que Uruguay y los demás países de la región han ratificado. Es decir, que hay que cumplir con esos compromisos porque los establece la Convención y los demás instrumentos. Eso es un argumento de peso. En segundo lugar, muy importante, porque es mejor para los adolescentes. Está demostrado que si lo que queremos es la reintegración social, la reinserción de los adolescentes, que cometan menos delitos, que haya menos reincidencia, es mucho mejor el que se cumplan las penas en un medio abierto y no estén privados de libertad. Es mejor para sus derechos, es mejor para su desarrollo y para su acceso a la educación, su acceso a la salud, para todo. O sea, es mejor para los adolescentes y tenemos que pensar en un sistema que les ayude a reintegrarse y no que pensando solo en el castigo. En tercer lugar, como decía, es que estas medidas son más eficaces. Pese a que mucha gente piensa que la privación de libertad es más efectiva para reducir el delito, está demostrado que no es así. Tenemos datos de diferentes países que nos demuestran que estas medidas no privativas de libertad en realidad son mucho más efectivas a la hora de que los adolescentes no delincan de nuevo, porque al fin y al cabo la sociedad tiene una preocupación por su seguridad que es perfectamente legítima y nosotros somos conscientes de eso y no podemos simplemente utilizar argumentos vistos desde la visión del adolescente infractor. Pero es que para que esa seguridad incremente, para que los adolescentes cometan menos delitos, estas penas que son en medio abierto, que no implican privación de libertad, también son más eficaces. Y por último, que es un argumento también importante, sobre todo para los gobiernos, para los que toman las decisiones, estas medidas son también mucho más baratas. Con eso no quiero decir que haya que ponerles pocos recursos, porque es importante dedicarles recursos para que funcionen bien. Nos gusta también hablar de penas para dejar claro que esto no es una cosa así suave, una palmadita en la espalda de los adolescentes. Son penas, o sea, son sanciones que implican una restricción de derechos, pero son alternativas a la privación de libertad. Es decir, por ejemplo, libertad asistida. Eso significa que el adolescente está en libertad, pero tiene una persona que, digamos, la supervisa y demás. Libertad vigilada, que es un poco lo mismo pero con un mayor grado de restricción de la libertad. Prohibiciones de determinadas conductas. Por ejemplo, el juez puede determinar que el adolescente no puede ir a determinados lugares o que tiene que dejar de beber alcohol. O, en fin, pueden ser muchas conductas, digamos, que se restringen. Puede ser, en fin, medidas, por ejemplo, que implican la reparación del daño. Hay muchas medidas diferentes. Bueno, nuestra visión sobre los sistemas de justicia penal juvenil en la región, en América Latina y el Caribe, es que, por una parte, en los últimos 20-25 años se han hecho grandísimos avances en materia legislativa, de desarrollo de leyes, de normas, de políticas, para acomodar los sistemas de justicia penal juvenil a esos estándares internacionales, a la convención y demás, pero la práctica es muy diferente y es muy desigual también. No podemos meter en el mismo saco a todos los países de la región. Hay países donde se han hecho grandes avances y hay países donde se han hecho menos avances. Uruguay, por ejemplo, es uno de los países donde más se utiliza la privación de libertad. Pero en conjunto, como decía, se han hecho muchos avances perdón, a nivel legislativo y demás, pero en la práctica todavía hay muchas carencias. Por ejemplo, uso excesivo de la privación de libertad. Muchísimos problemas para los adolescentes que están privados de libertad en materia de restricción de derechos, restricciones, por ejemplo, en su derecho a tener visitas de la familia, discriminación muchas veces en el acceso a la justicia, discriminación por raza, por género. En definitiva, hay todavía muchas cosas que mejorar. Y un punto que quiero señalar, y con esto termino, es la importancia de tener sistemas de información regulares que nos digan cuál es la situación, porque es increíble que hoy en día, con la tecnología y con las capacidades que hay en esta región, todavía los estados no tengan a la mano, a un clic, la información sobre cuántos adolescentes están privados de libertad, cuántos están bajo otro tipo de penas, su edad, su sexo, por qué tipo de delitos están en contacto con la justicia, etc.